Hola, soy Aina Teria y les voy a mostrar cómo yo hago la ropa, o sea, a mi estilo, de todo lo que yo he aprendido. Es más como una guía, no tanto un tutorial, porque el tutorial es más específico, creo yo, a algunas cosas. Lo primero, en mi caso pienso, es qué voy a hacer. Si es un pantalón o un top. Al último aprendí a hacer de pantalón, entonces ya estoy haciendo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un pantalón, por ejemplo, vamos a ver acá, mira, justo tengo este. Recuerden que lo que voy a explicar ahora, digamos que es algo avanzado. Hay que saber los programas que expliqué en el anterior video de introducción. Hay que saber esto. O sea, ya, para que no se les, más que todo no se les haga pesado. Si voy a hacer un pantalón, agarro cualquier cuerpo, en este caso siempre de base uso el de uso siempre de base el de Legacy. Creo que es el más como que más neutral de todos los cuerpos, y en lo personal me gusta empezar con me gusta que esté parado. Entonces si quiero hacer un pantalón, por ejemplo, el problema de los pantalones es de que si yo hago rig como está, se va a cruzar. Ya habrán visto en algunos videos. Entonces primero hago rotar -10, y acá también selecciono, pongo R y agrego 10. Entonces ya el mesh lo guardo así, de esta manera. Pongo el mesh, en este caso sería el cuerpo, ¿no? Pongo exportar en objeto, y acá tengo una carpeta, seleccionar only, y me voy acá desktop porque tengo una carpeta ya preparada, y lo guardo acá, ya lo tengo listo ya. Esa es una. Si no necesito hacer eso, ya solamente lo exporto como está, o sea, así nomás. Como yo quiero explicarles cómo hacer un pantalón, y ahí incluye cómo yo trabajo, vamos a hacer un pantalón. Ahora yo he abierto Clo, que es, como expliqué en el anterior video, es un programa hermano de Marvelous. Entonces se van a File y ponen acá, importar objeto. Bueno, yo tengo mi carpeta en escritorio, y como vamos a hacer un pantalón de ejemplo, porque creo que ahí incluye todo, ahí voy a mostrar cómo hago el rig y cómo hago para que no se junten las piezas cuando uno hace pantalón. Ya saben, lo ponen en M. Ahora, ¿por qué les recomendé antes aprender un poquito de Blender? Aparte de eso, aprender un poquito de Illustrator, porque el Illustrator yo pude hacer puedes hacer tus ya me acordé, patrones, no me acordaba la palabra. Entonces, ¿cómo importo esos patrones? Pongo importar, y acá sale Adobe AI, que es el formato de Illustrator, o PDF también puedes bajar. Entonces pongo AI, y como acá yo tengo lo tengo ya todo hecho, hice varios, ¿no? Base para top, para short, falda. Pero como vamos a hacer hoy día short, vamos a escoger pones acá y lo importa. Ahí está importado. Un lado es la cara, que lado, o sea, va a estar acá adelante, y el otro va a estar atrás. Solamente lo acomodo. Ahora tienen que darse cuenta cuando usan Clo, y esto aplica también para Marvelous, que acá todo está clarito. Esta es una cara, y acá es la parte interna de la cara. Acá, por ejemplo, sería la parte interna, o sea, como lo de adentro de la ropa, para que lo entiendan. Entonces, para evitar eso, le ponen acá, le ponen Flip o Control G, y ya se mueve, ¿no? Hace cambio.
Entonces, para que sea simétrico, o sea, salga al otro lado simétrico, ponen copiar y mirror paster. Acá lo voy a volver a hacer para que lo vean. Acá lo acomodamos, acá lo acomodamos acá, y acá acomodamos el otro. Ah, no, espérense. No. Sí, no, esta parte sí no. Tiene que ser de la otra forma. Ya verán por qué. Pero al menos ya saben esa parte. Creo que era este. Ah, sí, este. Lo voy a volver a repetir para que salga abajo. Ya verán por qué lo pido así. A ver, ¿dónde estás? Ahí está. Y sale así. ¿Por qué elijo esa opción? Porque, por ejemplo, yo edito, no sé, pues este más corto y le afecta al otro. Es como le afecta a los dos. Entonces es una gran ventaja porque no tienes que estar moviendo de un lado a otro y ya está. Por ejemplo, acá lo voy acomodando un poco, cosas que, o sea, algún nodo que está de más, cosas así. Entonces acá acomodo esto, lo pongo acá atrás, acá un poco adelante. Ahora lo que quiero hacer, esto los voy a borrar, ya van a ver cómo hago la curva. Y por ejemplo agarran la herramienta de acá y le hacen la curva así. Entonces ven que afecta, ahí está, afecta a los dos, así no tengo que, no gasto tanto tiempo en dedicarme y queda más simétrico, más o menos. Entonces ya, ahora lo que empieza es hacer las costuras. Entonces agarro esto y empiezo a coser. Ahí está, y afecta, por ejemplo, yo voy a coser acá a este lado. A ver, ahí está. Y también le afecta a otro lado. Entonces eso es una ventaja. Pero, ¿verdad? Acá costura debe desaparecer porque como va a ser un pantalón o una falda, esta no, ya van a ver por qué. Entonces este y este sí va a ir junto. Cuando pasa eso se pasa en esta herramienta para editar. Esta acá edita la costura, le hacen clic derecho y ponen este botón, entonces lo revierte. Acá igual va a ser. Y acá ahora sí ya me paso acá. Ya está, ¿ves? Ahora para hacer la unión entre las piernas lo que se tiene que hacer es acá. Vamos a ver. Aquí y aquí. Y ya le afectó a los dos. A ver. Solamente es ir. Lo que no sé si está al revés. Creo que no. No está al revés, está perfecto. Entonces acá viene lo interesante. Vamos a ponerle ahí, subimos un poco para que no parezca un pantalón así tan abajo, y para que se vea, no esté colgando por lados, o se ve así como que se estuviera cayendo o algo así. Lo que yo suelo hacer, también depende de lo que van a hacer, le bajo un poco acá, 60. Y es cuestión de ir probando, la verdad. ¿Ves? Ahí está. Ahí le bajo un poco y ya. Cuando ya tengo esto ya acá, ya digamos, ya esto está listo. Lo que suelo hacer es pasarme a Marvelous, porque Marvelous tiene unas opciones que aquí no tiene. Pero en realidad se puede trabajar en este solamente, pero bueno, es cuestión de ver ahí. Ahí está. Ya. Pero igual, como les digo, este programa Clo es literal casi idéntico a Marvelous, no hay mucha ciencia. Entonces digamos que ya tengo mi diseño listo, porque este va a ser un ejemplo que se vea parejo.
todo bien, perfecto, ya está. Ya tengo mi diseño listo, o sea, me gusta cómo está, ya está. Entonces lo voy a exportar. Para exportarlo van a File, Export, ya seleccionando el producto, el mesh en este caso, Export, Select, y bueno, ya tenía acá una prueba, y le ponen igual lo mismo así, y para que salga perfecto le ponen M. Ya bueno, si le ponen como default sale muy grande o no aparece, es muy extraño eso, pero bueno. Y para ver si todo está bien, yo he abierto acá el Blender 2.93 y le pongo para ver si todo está bien, porque a veces uno se puede confundir y sale multiobjetos, que se no conviene. Entonces, acá. Entonces está perfecto, no está tamaño, porque me ha pasado antes que me salía tamaño gigante. Y sí, está bien. Ahora todavía no vamos a ver la parte de los UVs, eso se ve después. Hasta aquí voy a dejar esta parte del tutorial, es la primera parte. En la siguiente parte vamos a ver el ZBrush, cómo lo trabajo ahí. Espero cualquier duda, sus comentarios en la cajita de comentarios, valga la redundancia. Y cuídense mucho, chau.